¿Alguna vez has sentido que hay historias tan antiguas, tan universales, que parecen grabadas en el ADN de la humanidad misma? Relatos que desafían la lógica, el tiempo y el espacio. Hoy vamos a hablar de la madre de todas esas historias. No es un cuento para dormir, sino una pesadilla recurrente que ha atormentado a civilizaciones separadas por océanos y milenios, desde las tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia hasta las selvas más profundas del Amazonas, pasando por las leyendas helénicas y los textos sagrados de la India. Un eco resuena con una claridad aterradora, la historia de un mundo ahogado por los dioses. Gilgamesh en Mesopotamia, Deucalión en Grecia, Manu en la India, incluso tribus amazónicas que jamás vieron un mapa. Todos, absolutamente todos, hablan de lo mismo. Primero, una deidad o un grupo de dioses, furiosos con la humanidad por su corrupción o su ruido, deciden purgar el planeta. Segundo, un hombre justo es advertido en secreto y se le ordena construir un barco, un arca, una embarcación para salvar a su familia y a una selección de animales. Tercero, tras la catástrofe, se envía un pájaro, a veces un cuervo, a veces una paloma, para buscar tierra firme. ¿De verdad crees que esto es una simple coincidencia? Es estadísticamente imposible. La narrativa oficial nos dice que son solo mitos, metáforas. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si son el recuerdo fragmentado de un evento real, tan traumático que marcó a nuestros ancestros para siempre? Científicos analizando núcleos de hielo de la Antártida han encontrado evidencia de un evento catastrófico, un mega deshielo y una subida masiva del nivel del mar, justo alrededor del año 9600 a.C. La pregunta que debemos hacernos no es si ocurrió, sino cómo ocurrió. ¿Fue un castigo divino enviado desde los cielos? ¿O la consecuencia de algo mucho más terrenal y siniestro? Las respuestas que encontrarás en este video podrían cambiar para siempre tu forma de ver la historia humana. Quédate conmigo y descúbrelo. Para encontrar el origen de esta historia, debemos viajar en el tiempo, mucho más atrás que el relato bíblico que todos conocemos. Debemos sumergirnos en las arenas del tiempo, en la cuna de la civilización, Mesopotamia. Aquí, entre los ríos Tigris y Éufrates, florecieron los sumerios, los acadios, los babilonios, y con ellos nació una de las piezas de literatura más antiguas y perturbadoras de la historia, la epopeya de Gilgamesh. Un texto que nos habla de reyes, monstruos, y la búsqueda de la inmortalidad. En esta epopeya, el héroe Gilgamesh, atormentado por la muerte de su amigo Enkidu, busca a un hombre llamado Utnapishtim. Este no es un hombre cualquiera, es el único ser humano que ha alcanzado la inmortalidad. ¿Y cómo lo logró? Sobreviviendo a un diluvio enviado por los dioses para aniquilar a la humanidad. La similitud con la historia de Noé es tan escalofriante que hiela la sangre, sobre todo cuando te das cuenta de que esta historia fue escrita más de 1000 años antes que el Génesis bíblico. Los dioses, liderados por el iracundo Enlil, estaban hartos del ruido de la humanidad. Su clamor, su existencia misma, les impedía dormir. Así que tomaron una decisión genocida: borrar a la humanidad de la faz de la tierra con una inundación colosal. Sin embargo, un dios, Ea, sentía compasión. En un sueño, se le apareció a Utnapishtim y le susurró una advertencia secreta, instruyéndole a construir una embarcación gigantesca. Las instrucciones eran increíblemente detalladas. Utnapishtim debía construir un arca de 7 pisos, un cubo perfecto, y calafatearla con betún y asfalto para hacerla impermeable. Debía subir a bordo a su familia, a artesanos de todas las disciplinas y la semilla de todo ser viviente. La historia no deja lugar a dudas. No es una barca, es un proyecto de ingeniería divina, un banco genético para reiniciar el mundo después del apocalipsis acuático que se avecinaba. El relato de la tormenta es aterrador. Durante 6 días y 7 noches, los vientos y la lluvia azotaron la tierra. El diluvio fue tan violento que incluso los dioses se acobardaron y huyeron a los cielos más altos, agazapados como perros. El mundo entero se convirtió en un océano primordial, silencioso y muerto. La descripción transmite una desolación absoluta, el fin de todo lo conocido, un planeta reiniciado a su estado más básico y acuático. Cuando la tormenta finalmente amainó, Utnapishtim abrió una escotilla y vio nada más que agua hasta el horizonte. Su arca se posó en la cima del monte Nisir. Para comprobar si las aguas habían retrocedido, hizo exactamente lo que haría Noé milenios después:
envió una paloma, que regresó. Luego envió una golondrina, que también regresó. Finalmente envió un cuervo, que encontró carroña y no volvió, señal de que la tierra seca había reaparecido. El descubrimiento de esta historia en el siglo XIX fue un cataclismo para el mundo académico y religioso. La famosa tablilla del diluvio, la 11ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh, fue encontrada entre las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Hoy se exhibe en el Museo Británico, un trozo de arcilla que demuestra, sin lugar a dudas, que la historia del diluvio no es exclusiva de una sola fe, sino un legado mucho más antiguo. Esto plantea una pregunta perturbadora. Si la historia bíblica es, en esencia, una versión posterior del mito mesopotámico, ¿de dónde sacaron los sumerios esta idea? ¿Fue una simple metáfora para las inundaciones anuales de sus ríos, como sugieren los escépticos? ¿O estaban registrando, con la fidelidad que su cultura permitía, el recuerdo de una catástrofe real, una que afectó a todo el planeta? La precisión en los detalles, la construcción del arca, la liberación de las aves, el sacrificio de agradecimiento posterior, todo es demasiado específico para ser una mera coincidencia. La historia de Utnapishtim no es solo un mito. Es la prueba A en nuestro caso. Es el eco más antiguo y claro de una inundación que ahogó al mundo. Un eco que resonaría a través de las culturas y los siglos. ¿Estamos ante un plagio milenario o ante el testimonio de un evento que realmente sucedió? La evidencia mesopotámica es tan sólida, tan tangible en esa tablilla de arcilla, que nos obliga a considerar la segunda opción. El diluvio no comenzó en la Biblia. Comenzó aquí, en el corazón de la civilización, como un recuerdo grabado en barro cocido, un aviso de que los dioses o las fuerzas de la naturaleza ya habían reiniciado nuestro mundo una vez, y podrían volver a hacerlo. Ahora, dejemos las arenas de Mesopotamia y viajemos hacia el oeste, hacia las tierras de la filosofía, la democracia y los mitos épicos, la antigua Grecia. Aquí, en el panteón gobernado por Zeus, encontramos una versión del diluvio que, aunque con sus propios matices culturales, refleja la misma estructura aterradora que ya hemos visto. La historia no es sobre Noé ni Utnapishtim, sino sobre Deucalión, el hijo del titán Prometeo, el que robó el fuego para dárselo a los hombres. La historia griega comienza, como tantas otras, con la ira de un dios supremo. Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, observaba a la humanidad de la Edad de Bronce y se sentía asqueado. Veía su arrogancia, su impiedad y su constante violencia. Decidió, al igual que en Lil en Mesopotamia, que la única solución era un exterminio total, una purificación a través del agua. Un reinicio completo para empezar de nuevo. Pero Prometeo, desde su eterno castigo encadenado a una roca, pudo ver los planes de Zeus. Sintiendo amor por su creación, la humanidad advirtió a su hijo Deucalión. Le instruyó que construyera un cofre o un arca, una embarcación simple pero robusta, y que se abasteciera de provisiones. Deucalión, siendo un hombre justo y piadoso, obedeció sin dudarlo. Él y su esposa, Pirra, se encerraron en el arca justo a tiempo. Entonces, Zeus desató su furia. Abrió las compuertas del cielo y pidió a su hermano Poseidón, dios de los mares, que agitara los océanos con su tridente. Llovió sin cesar durante 9 días y 9 noches. Las aguas subieron, cubriendo valles, ciudades y montañas. Ni siquiera las cimas más altas del Parnaso o el Olimpo se salvaron. Todo ser vivo que no estaba en el arca de Deucalión pereció ahogado. El poeta Ovidio, en su obra Metamorfosis, describe la escena con una crudeza espeluznante. Dice que el mar y la tierra ya no tenían límites. Todo era un vasto océano. Donde antes había campos, ahora nadaban los delfines. Los lobos nadaban entre las ovejas, y los pájaros, cansados de volar sin encontrar un lugar donde posarse, caían muertos al agua. Es la misma imagen de desolación total que vimos en la epopeya de Gilgamesh. Tras 9 días de terror, la lluvia cesó. El arca de Deucalión y Pirra flotó a la deriva hasta que finalmente se posó en la cima del monte Parnaso. Al desembarcar, se encontraron solos en un mundo silencioso y vacío. El peso de ser los únicos supervivientes de la raza humana cayó sobre ellos. Desesperados, acudieron al oráculo de la diosa Temis para pedir consejos sobre cómo repoblar la tierra. La respuesta del oráculo fue enigmática y extraña. Arrojad los huesos de vuestra madre por encima de vuestros hombros.
Deucalión, siendo sabio, interpretó correctamente que la madre era la tierra misma, Gea, y sus huesos eran las rocas. Así, él y Pirra comenzaron a caminar, arrojando piedras por encima de sus hombros. Las piedras que lanzaba Deucalión se convertían en hombres, y las que lanzaba Pirra, en mujeres. Así renació la humanidad, y aquí viene el detalle que conecta directamente esta historia con la de Mesopotamia. Aunque en muchas versiones griegas no se menciona explícitamente, en algunas tradiciones se cuenta que Deucalión también envió un pájaro, un cuervo, para buscar tierra firme. El cuervo, un animal asociado con Apolo y la profecía, se convierte en el mensajero que confirma el fin del cataclismo. El mismo patrón, una y otra vez. La historia de Deucalión y Pirra no es un relato marginal. Fue contada por Hesíodo, Platón y Apolodoro. Era una parte fundamental de la cosmogonía griega. No la veían como una simple fábula, sino como su propia historia de origen, el gran reinicio que dio lugar a su civilización. La conexión con el mito mesopotámico es demasiado fuerte para ignorarla. Un dios enfadado, un hombre advertido, un arca salvadora, una montaña como refugio y un mundo repoblado. ¿Cómo es posible que dos culturas, la mesopotámica y la griega, separadas por la geografía y el lenguaje, compartan una narrativa tan específica? ¿Hubo un intercambio cultural tan profundo que una copió la historia de la otra? ¿O es que ambas culturas estaban describiendo, a su manera, un mismo recuerdo ancestral? Un recuerdo de cuando las aguas lo cubrieron todo, y solo unos pocos elegidos sobrevivieron gracias a una advertencia divina. Ahora cruzaremos el Atlántico, dejaremos el viejo mundo atrás y nos adentraremos en las densas y misteriosas selvas de Mesoamérica, en el corazón del Imperio Maya. Aquí, en una civilización que no tuvo contacto alguno con Mesopotamia o Grecia, encontramos, una vez más, la misma historia aterradora. Su versión, contenida en su libro sagrado, el Popol Vuh, es si cabe aún más oscura y violenta. Según el Popol Vuh, los dioses creadores, Tepeu y Gucumatz, intentaron crear a la humanidad varias veces. Su primer intento fue con barro, pero los hombres de barro se deshacían con el agua. No podían hablar ni pensar. Su segundo intento fue con madera. Estos hombres de madera sí podían hablar y reproducirse, pero no tenían alma ni corazón, no recordaban a sus creadores y vagaban sin propósito por la tierra. Estos hombres de madera enfurecieron a los dioses. No los veneraban, no les ofrecían sacrificios. Eran una creación fallida. Así que los dioses decidieron destruirlos en un acto de furia cósmica. Pero esta vez, la destrucción no vino solo del agua. Fue un apocalipsis combinado. Una gran resina negra llovió desde el cielo, un diluvio de brea pegajosa y ardiente. Al mismo tiempo, las aguas de los ríos y los mares se hincharon, inundando la tierra. Y para hacer la destrucción aún más terrible, los animales, los utensilios de cocina y hasta las piedras de moler se rebelaron contra sus dueños. Las ollas, las sartenes y los metates cobraron vida y atacaron a los hombres de madera, reprochándoles el maltrato que habían sufrido. Fue un castigo total y absoluto. Los pocos hombres de madera que sobrevivieron a la inundación y a la rebelión de los objetos, huyeron a la selva, desesperados. Pero allí, su castigo final los esperaba. Se dice que se transformaron en los monos que hoy habitan las copas de los árboles, un recordatorio perpetuo de esa segunda humanidad fallida. Por eso, según los mayas, los monos se parecen tanto a los humanos. La figura del jaguar juega un papel crucial y simbólico en esta narrativa. El jaguar, el depredador más poderoso de la selva americana, era visto como un avatar de los dioses de la noche y el inframundo. En algunas versiones del mito, son los jaguares quienes descienden a la tierra para devorar a los hombres de madera, actuando como los ejecutores de la voluntad divina. Una fuerza de la naturaleza desatada para purgar el mundo. Después de esta catástrofe, los dioses hicieron un tercer y último intento. Esta vez, crearon a los hombres a partir de masa de maíz amarillo y blanco. Estos sí fueron los seres humanos verdaderos, los ancestros del pueblo maya, capaces de pensar, de recordar y, lo más importante, de venerar a sus creadores. El diluvio, por tanto, no fue un fin, sino una violenta transición, una limpieza necesaria para dar paso a la humanidad definitiva. Lo que es absolutamente fascinante es cómo una cultura aislada en otro continente pudo concebir una historia con los mismos elementos centrales. Tenemos a los dioses enfadados con la humanidad por su imperfección,
tenemos la decisión de aniquilarlos mediante un diluvio. Y tenemos un reinicio, la creación de una nueva raza de seres humanos para repoblar el mundo purificado. La ausencia de un arca como tal podría parecer una diferencia fundamental, pero no lo es. El concepto central se mantiene. Una destrucción masiva por agua orquestada por los dioses. La adaptación cultural es lo que cambia los detalles. Para los mayas, rodeados de selva y no de grandes mares navegables, la huida a las copas de los árboles y la transformación en monos es su equivalente a la supervivencia en un barco. La historia maya del diluvio, con su lluvia de resina y sus objetos rebeldes, nos demuestra que este no es un mito que se haya copiado o difundido de una cultura a otra a través del contacto. La única explicación lógica es que los ancestros de los mayas, al igual que los de los mesopotámicos y los griegos, vivieron una catástrofe hídrica tan monumental que quedó grabada en su memoria colectiva. Al llegar a América miles de años antes, trajeron consigo ese recuerdo, y con el paso de los siglos, lo adornaron con su propia simbología, el maíz, los monos, el jaguar. Pero el núcleo de la historia, la verdad aterradora de un mundo ahogado, permaneció intacto. Es un testimonio independiente, una corroboración desde el otro lado del mundo. Nuestro viaje nos lleva ahora a otro epicentro de la civilización antigua, el subcontinente indio. Aquí, en la tierra del hinduismo y de algunos de los textos espirituales más antiguos del mundo, nos encontramos con una de las versiones más antiguas y fascinantes del mito del diluvio. Una historia que precede a la de Noé por casi 3000 años y que presenta un giro único y sorprendente en la figura del Salvador divino. El protagonista de esta historia es Manu, un rey sabio y devoto, considerado el progenitor de la humanidad en el ciclo cósmico actual. Un día, mientras realizaba sus abluciones rituales en un río, un pececito diminuto saltó a sus manos y le habló. Le suplicó protección, pidiéndole que lo salvara de los peces más grandes que querían devorarlo. Manu, compasivo, se llevó al pez a su casa y lo puso en una jarra. Pero el pez comenzó a crecer a un ritmo prodigioso. Pronto, la jarra se le quedó pequeña. Manu lo trasladó a un estanque, luego a un lago y finalmente al río Ganges. Pero el pez seguía creciendo, hasta que ni siquiera el gran río podía contenerlo. El pez entonces le reveló a Manu su verdadera identidad. Era una encarnación, un avatar, del dios Vishnu, el preservador del universo. Fue entonces cuando Matsya, el pez avatar, le dio a Manu la terrible advertencia. Le dijo que una inundación cataclísmica, un pralaya, estaba a punto de disolver el mundo entero para purgarlo de la corrupción. Le ordenó a Manu construir un barco enorme y subir a bordo a su familia, a los Saptarishi, los 7 grandes sabios, y las semillas de todas las plantas y un par de cada animal. Matsya le prometió a Manu que volvería cuando las aguas subieran, y así fue. Cuando el diluvio comenzó, cubriendo toda la tierra, el pez gigante apareció. Tenía un cuerno en su cabeza, y Manu, siguiendo sus instrucciones, ató el barco a ese cuerno usando a la serpiente cósmica Vasuki como cuerda. Durante la duración del diluvio, Matsya guió el barco a través de las aguas turbulentas, protegiendo a los últimos remanentes de la vida. La imagen es increíblemente poderosa. No es un arca pasiva a la deriva, sino un barco activamente guiado y protegido por una deidad. Vishnu, en su forma de pez, no solo advierte, sino que participa directamente en el rescate, remolcando la vida a través del apocalipsis. Es una demostración del papel de Vishnu como el gran preservador del orden cósmico, el Dharma. Finalmente, después de que el diluvio amainara, Matsya condujo el barco hasta la cima de una montaña en el Himalaya. Desde allí, Manu, su familia y los sabios descendieron para repoblar la tierra. Manu realizó un sacrificio a los dioses, y de ese sacrificio nació una mujer, Ida, con quien tuvo a la nueva raza humana. La humanidad, una vez más, fue reiniciada a partir de un único superviviente justo. Esta historia se encuentra en textos antiquísimos como el Shatapatha Brahmana, que data de alrededor del 800 al 600 a.C. y se elabora en los Puranas. Es mucho más antigua que las versiones griega y, por supuesto, la hebrea. La presencia de este mito en la India es una pieza clave del rompecabezas. Demuestra que la historia del diluvio no es un fenómeno exclusivo de Oriente Medio y el Mediterráneo,
Los elementos son inconfundibles y resuenan con las otras versiones que hemos visto. Un hombre justo, Manu. Una advertencia divina, de Matsya. La construcción de un barco. La salvación de las semillas de la vida. La supervivencia en una cima de montaña tras el cataclismo. Y el reinicio de la especie humana. Es el mismo esqueleto narrativo, vestido con los ropajes de la cultura hindú. La pregunta se vuelve cada vez más insistente. ¿Cómo puede ser que civilizaciones tan distintas como la sumeria, la griega y la india, todas ellas potencias intelectuales de su tiempo, desarrollaran de forma independiente un mito tan complejo y detallado? La difusión cultural es una posible explicación, pero la vastedad de las distancias y las barreras lingüísticas en esa época hacen que sea una teoría difícil de sostener. La alternativa es mucho más inquietante, que todas estas historias no son mitos, sino historia. Que son los recuerdos fragmentados de un evento global real. Un evento tan traumático que se incrustó en la conciencia de los primeros humanos y se transmitió de generación en generación, evolucionando y adaptándose a cada nueva cultura, pero manteniendo siempre su núcleo de verdad. La historia de Manu y Matsya no es solo un cuento indio, es una prueba más, un testimonio desde el sur de Asia, de que nuestro mundo, una vez, estuvo completamente bajo el agua. Para nuestra última parada, nos aventuraremos a un lugar que a menudo se pasa por alto en estas discusiones globales: Australia. Un continente aislado del resto del mundo durante decenas de miles de años. Aquí, entre los pueblos aborígenes, cuyas tradiciones orales se cuentan entre las más antiguas y continuas del planeta, encontramos, para sorpresa de muchos, otra historia de una gran inundación. Las culturas aborígenes australianas no dejaron textos escritos, pero sí un rico tapiz de historias transmitidas a través del Dreamtime, el tiempo del sueño, su cosmogonía y marco espiritual. En varias de estas historias, de diferentes tribus a lo largo del continente, aparece el motivo de una inundación masiva que transformó el paisaje para siempre. Una de las más conocidas es la que involucra a una rana gigante. La leyenda cuenta que en el tiempo del sueño, una rana enorme llamada Tidalik bebió toda el agua dulce del mundo. Los ríos se secaron, los lagos se convirtieron en polvo y las plantas y animales comenzaron a morir de sed. El mundo se enfrentaba a una extinción segura. Los otros animales, desesperados, se reunieron para encontrar una manera de hacer que Tidalik liberara el agua. Decidieron que la única forma era hacer reír a la rana. Uno por uno, los animales intentaron sus trucos más divertidos. El wombat bailó torpemente. El cucaburra contó chistes. Pero Tidalik permaneció impasible. Finalmente, una anguila se retorció y contorsionó de una manera tan ridícula que la rana no pudo contenerse. Soltó una carcajada estruendosa y, al hacerlo, vomitó toda el agua que había bebido. El agua salió en un torrente incontrolable, una inundación masiva que se extendió por toda la tierra, creando los ríos, lagos y pozos de agua que existen hoy. La historia, aunque parece un cuento infantil, es una metáfora de una catástrofe hídrica. Describe un periodo de sequía extrema, seguido de una inundación de proporciones épicas que remodeló por completo el paisaje. Pero hay otras versiones más directas. Algunas tribus costeras tienen historias de cómo sus antepasados vivían en tierras que ahora están sumergidas bajo el mar. Hablan de un tiempo en que la costa estaba mucho más lejos y de cómo las aguas subieron de repente, obligando a su gente a huir hacia el interior. Estas no son solo leyendas. La geología y la arqueología submarina han confirmado que el nivel del mar alrededor de Australia subió dramáticamente al final de la última edad de hielo. En algunas narrativas de la región del río Murray, se habla de un hombre justo, a veces llamado Gukur, que fue advertido por los espíritus sobre una inminente inundación. Se le dijo que construyera una canoa gigante con corteza de árbol y que subiera a su familia y a una pareja de cada animal, incluyendo, por supuesto, al canguro. La canoa flotó sobre las aguas mientras el mundo se ahogaba, hasta que finalmente se posó en una montaña. La presencia del canguro y la canoa de corteza son adaptaciones culturales obvias, el equivalente australiano del arca y el ganado de Oriente Medio. Pero la estructura de la historia es, una vez más, idéntica: advertencia, construcción de una embarcación, salvación de humanos y animales, y refugio en una montaña. ¿Cómo es posible que un pueblo aislado durante 50.000 años tenga la misma plantilla narrativa?
Esto desafía cualquier explicación de difusión cultural. Los aborígenes australianos no tuvieron contacto con sumerios, griegos, mayas o indios. La única conclusión posible es que la historia del diluvio es mucho, mucho más antigua de lo que pensamos. Debe remontarse a un tiempo anterior a la separación de los pueblos, a un evento que ocurrió cuando la humanidad era todavía una familia relativamente unida geográficamente. La conexión más fascinante y científicamente plausible viene de la inundación del Mar Negro. Alrededor del 5600 a.C., los geólogos creen que el Mediterráneo, crecido por el deshielo de los glaciares, rompió la barrera natural del Bósforo y se vertió en la cuenca del Mar Negro, que en ese entonces era un lago de agua dulce mucho más pequeño. Fue una inundación catastrófica, el equivalente a 200 cataratas del Niágara fluyendo a la vez, que sumergió miles de kilómetros cuadrados de tierra habitada. Este evento real podría ser el origen de los mitos de Mesopotamia y Grecia. Pero la historia australiana sugiere que el recuerdo es aún más antiguo, quizás relacionado con el final de la Edad de Hielo misma, hace unos 12.000 años. Hemos viajado a través de continentes y milenios, desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta el tiempo del sueño de Australia, y en cada parada hemos escuchado el mismo eco persistente, la historia de un mundo purgado por el agua. Hemos visto que no se trata de un solo mito copiado y pegado, sino de una memoria colectiva que brota de forma independiente en las culturas más dispares del planeta. La pregunta ya no es si estas historias son similares, sino por qué. Y la respuesta más lógica es también la más aterradora, porque están basadas en un evento real. La ciencia moderna, lejos de desmentir estos mitos, les está dando un nuevo y escalofriante contexto. La teoría de la inundación del Mar Negro, propuesta por los geólogos William Ryan y Walter Pitman, sugiere que alrededor del año 5600 a.C., una brecha en el Bósforo provocó una inundación cataclísmica que elevó el nivel del Mar Negro más de 100 metros, sumergiendo un área del tamaño de Irlanda. Este evento traumático, ocurrido en el vecindario de muchas civilizaciones antiguas, podría ser el núcleo histórico del que surgieron las leyendas de Utnapishtim y de Deucalión, un recuerdo de cuando el mundo conocido desapareció bajo las olas. Pero esto es solo una pieza del rompecabezas. Como ya vimos en nuestro video sobre la serpiente cósmica, estos arquetipos universales sugieren una conciencia compartida, un legado de nuestros ancestros más remotos. La próxima vez que mires una tormenta, recuerda estas historias. No son solo cuentos, son advertencias, son el testimonio de que nuestro planeta tiene mecanismos de reinicio y que la civilización es una capa de hielo muy delgada sobre un océano profundo y furioso. La próxima semana exploraremos otra conexión imposible. ¿Es posible que los vikingos y los antiguos japoneses adoraran a los mismos dioses sin saberlo? La evidencia te dejará sin aliento. No te lo pierdas.